¿Quién eres tú? Quien desde el principio os he dicho que soy. Mucho tengo que decir y juzgar de vosotros, mas quien me envió es verdadero. Y lo que he oído de él, hablo al mundo. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que como el Padre me enseñó, hago lo que a él le agrada. Y si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Buenos días, iglesia. ¿Quién quiere conocer la verdad? ¿Quién quiere conocer la verdad? La verdad a veces es relativa en este mundo, pero con Jesús la verdad no es relativa. Todo el mundo quiere vivir libre, pero la libertad que nos ofrece este mundo es controla tu vida, sé libre y disfruta. Pero la verdadera libertad no tiene nada que ver. Porque el que inventó la libertad, el que puso el nombre libertad, la persona que encarna la libertad, se llama Jesús. ¿Sí? Pues vamos a ponernos de pie. Vamos a leer un texto donde Jesús, antes de ser encarnado, el profeta Isaías lo dijo así, de esta manera. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Levanta tus manos ahí donde estás. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender dónde está nuestra libertad, Señor. Yo te pido que me ayudes y que tu sangre, Señor, en esta mañana preciosa que tú has diseñado, Señor, pueda hacer que tu palabra germine en nuestros corazones como una semilla y que dé fruto, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Podéis sentaros. Esta mañana hemos empezado con esta miniserie, porque en la mañana he dado 2 puntos, ¿sí? Y hemos estado hablando un poco qué significa ser libre en Cristo. Ser libre en Cristo significa que Jesús es el Señor de tu vida y que gracias a su obra en la cruz, el pecado ya no nos controla, no tiene poder sobre mí. Entonces, dejamos de ser esclavos del pecado y pasamos a vivir la vida plena con Dios cuando aceptamos a Jesús. Y hemos hablado de 2 puntos. Jesús nos dice la verdad, nos da la verdad y Jesús nos libera en su verdad. Jesús nos libera en su verdad. Número 1 y número 2. En esta mañana hemos hablado en el primer servicio o culto, Jesús nos dio libertad de escoger ser esclavo o libre. Y ahora vamos a hablar sobre los otros 2 puntos. Y en la tarde hablaré otros 2 puntos. Y tú dirás, ¿y cómo me entero del primero? Bueno, pues en internet paso está YouTube, míralo. Algo diferente. Algo que realmente marque la libertad. Porque para Pablo había un problema muy fuerte y estaba harto para los Gálatas. Decía, hay hermanos entre vosotros que quieren llevaros a la ley e introduciros a controlaros. Y el control en los hermanos está encarnado bajo un espíritu de muerte que quiere. Y decía, oh Gálatas, escuchadme, hay entre vosotros hermanos que dicen de ser libres, pero lo que hacen es cuestionar vuestra libertad para que no tengáis un libre pensamiento en la libertad. Porque la libertad no es un libre pensamiento en sí mismo, sino en la persona de Jesús. Cuando nosotros hablamos libremente de lo que nos viene, de lo que entendemos, eso no es una libertad, eso es libertinaje. La verdadera libertad son
los principios de Dios aplicados en el corazón de un hombre y de una mujer. Por eso Pablo estaba cabreado. ¿Quién os seduce, oh Gálatas? Con proyectos bonitos, pero no tienen nada que ver con el reino. Porque el reino de Dios ha venido para traer libertad. Isaías, a los cautivos. Dar vista a los ciegos. Liberar de prisiones mentales a la gente que piensa de una manera libertina. O de alguna manera también hay mucha gente en el Antiguo Testamento, en el principio de la iglesia y hoy en nuestra iglesia, para muchos que nos ven desde internet, que por medio del saber pueden llevar a controlar a aquellos que no saben tanto. Por eso Pedro les dice a la iglesia, qué pena que los que no buscan diariamente y estudian diariamente, los indoctos y los inconstantes, tuercen la palabra de Dios. ¿Quién os seduce, iglesia? Porque si no somos seducidos por la persona de Jesús, todo lo demás es una religión. Si no somos seducidos por la persona de Jesús, todo lo demás es una religión. Por eso los primeros puntos son importantes que luego te los veas. ¿Ok? Hoy vamos a seguir hablando de Jesús. ¿Y por qué no darle un fuerte aplauso a la persona de Jesús? ¿A quién es Jesús? De agradecimiento. Gracias, Jesús. Nos enfocamos en ti, Jesús, en esta mañana. Y todo lo que se levanta por encima de Cristo se ha cortado en el nombre de Jesús. Jesús nos enseñó a vivir la vida. Romanos 8, 1 al 2. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. Y porque ustedes pertenecen a Él, es el poder del Espíritu que da vida. Nos ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La frase que quiero marcar hoy en el corazón de los que estamos aquí, en esta sesión, que no es casualidad que tú estés aquí escuchando los siguientes puntos, que sería muy bueno que escuchase el 1 y el 2, pero el 3 y el 4 van a ser para vosotros, y es esta, la frase: Dios nos ofrece un nuevo comienzo. No es esta. ¿Qué te pasa? ¿Te he pillado? Estamos en el punto 3, frase 3. No. ¿Sí es esta, seguro? Pues tengo más frases yo aquí, entonces. Ah, sí, pues sí, tienes razón. Perdóname. Es que tengo otra frase yo aquí. Déjame. La ley trae castigo severo, pero la vida con Jesús nos libera de condenación. No importa cuán grandes sean nuestros errores cometidos en el pasado, o en el presente, o ahora mismo. Cuando Dios con su divina gracia decide perdonarnos y nos perdona, es algo que uno tiene que experimentar. Romanos 8:3 dice: la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza era pecaminosa y débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en cuerpo, como Él lo envió, no con despropósito, sino con un propósito. ¿Cómo nos va a liberarnos? O sea, si nos ponemos a leer el texto, que ya lo estáis leyendo, mediante su cuerpo, mediante el sacrificio, que ahí lo leéis, Él declaró el fin del dominio del pecado sobre nosotros. Significa que la tendencia que tienes a drogarte, a maltratarte, la tendencia que tenemos a hablar mal, a mentir, las tendencias que tenemos a hacer lo incorrecto, en Cristo se mueren. En la cruz se resolvió todos nuestros problemas, y hasta que no entendamos esto, no de aquí, sino desde aquí, no viviremos una vida plena. La verdad es que somos hijos, pero nos comportamos como hijos. La verdad ya estaba establecida en Jesús.
fue profetizada y fue encarnada. Y la verdad es que Dios, ahí va la frase, nos ofrece un nuevo comienzo lleno de vida por medio de una vida con Jesús. La iglesia de hoy se puede llenar de muchos paradigmas, sabiduría, cosas bonitas, pero si Jesús no es el centro, no hay una vida de plenitud. No se entiende la vida con Jesús cuando no somos hijos. Porque cuando tú tienes una relación como hijo, entonces empiezas a entender. La vida abundante y llena de esperanza trata de gente que comienza desde el punto de hijo, no de esclavo. Tú puedes llegar a la iglesia y sentirte una persona, bueno, ¿qué hago aquí? ¿De qué manera estoy aquí? Vengo a la iglesia, escucho al pastor, pero no te sientes en casa. No es una cuestión de los hermanos, es una cuestión de la forma de tu corazón. La ilegitimidad, todos sufrimos de ilegitimidad. Todos tenemos una tendencia a no ser aceptos en el amado. Pero Dios en esta mañana quiere que entiendas algo. Y es que Jesús te ofrece en esta mañana ser parte de la familia y que te sientas hijo. Y que se caigan todos los dichos sobre ti que dijeron de no eres nadie, no vales para nada, nunca llegarás a nada. Porque Jesús te está diciendo, te estoy dando una nueva oportunidad. No lo que te ofrecen ahí fuera, en mí. La verdadera libertad no está en llevar el control de nuestra vida, está en practicar los principios de Dios. Son cosas que dices, ya lo sé, pero ¿lo practicamos? ¿Podemos identificar el perdón? ¿Podemos disfrutar del perdón todos los días? Porque nuestra meta es vivir para la gloria de Dios y llevar su presencia y amor donde quiera que vayamos. ¿La gente puede identificar esto? ¿Qué es vivir la vida? Vivir la vida es andar con el diseñador de la vida. Es como cuando te vas a Apple. Tú vas a Apple, a mí me encanta Apple, pero hoy día hay que tener mucho cuidado dónde compramos. No me pagan por hablar de Apple, pero sí que ya han inventado la carcasa Apple y por dentro los chinos ya han hecho, o los copiadores, ya no siempre decimos los chinos, puede ser a lo mejor un australiano, ¿no? Pero ya han hecho copias. La carcasa es Apple, pero por dentro no es. Y hay que tener mucho cuidado porque no dan el resultado de las aplicaciones, van a Apple y Apple te da uno y denuncia a ese tipo, al que ha hecho la copia. En el Evangelio es lo mismo. Podemos llevar una carcasa por fuera de cristianos, pero por dentro somos lobos. Y de ahí no estamos libres ninguno, ¿eh? Entonces, ¿cómo podemos identificar que estamos viviendo la vida? No la vida loca, ¿eh? Lo identificamos porque, número 1 y número 2, ya te lo he dicho en la mañana, practicamos la verdad de Dios en nosotros. Número 2, no somos esclavos, somos hijos y nos sentimos como hijos. Número 3, no hay un poder sobre nosotros que nos lleve a estar continuamente en el pecado. Tenemos la posibilidad de decir no. No vamos a vivir ni tú ni yo una vida perfecta sin pecado. Y si hay alguien que la viva, por favor, que salga aquí, que me voy a hacer una foto con él. Queremos ver a esa persona tan brillante. Pero la realidad es que Jesús fue para nosotros y es y será nuestra mejor opción en la vida. La gente no puede identificar eso porque no cree en la persona de Jesús. Pero cuando tú estás creyendo en la persona de Jesús, ya no importa cuál es tu meta es Él. Ya no son tus metas. Por eso nuestra meta es vivir para la gloria de Dios y llevar su presencia. Llevar su presencia, ¿qué implica esto? Es saber que siempre estamos delante de la presencia del Señor.
Y no solamente que estamos corandeu, como nos dijo el pastor Jimmy, siempre estamos delante, sino que su presencia se manifiesta cuando nosotros estamos. Se manifiesta cuando vas en la mañana al Mercadona, o por la tarde cuando vas, y la cajera tiene deseo de hablar contigo. ¿Por qué te crees? ¿Porque eres guapo o guapa? No. Porque no hay nada más atractivo que la unción de Dios. No hay nada más atrayente que su presencia. Y la gente lo identifica. Y quiere hablar contigo. Y eso no lo podemos manchar con una actitud tan cuidadoso. Por eso quiero dar un aviso. Cuarto punto. Jesús nos puso en preaviso. Atención. Dile al lado. Atención. Díselo. Atención. Romanos 6, 20 al 22, NTV. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminaban en la condenación eterna. Pero, di conmigo, pero, ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos, dice Romanos, de Dios. Esclavos. ¡Qué contradicción! Es que hay esclavos por amor. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. ¿Qué temazo es este? Aquí vemos la diferencia entre una vida esclava del pecado y una dedicada al servicio de Dios, dominada por y para su justicia. El pecado trae vergüenza y una muerte en todos los aspectos. Pero el perdón trae alegría, trae visión y trae vida. Querer vivir un día más con el Señor. La paga del pecado es muerte, pero el regalo que Dios nos da a cada uno de nosotros se llama vida. Romanos 6, 23. Por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Sin embargo, el fruto de justicia o de una vida puesta en servicio, algunos la tildan como algo aburrido, pero el que vive con Jesús y no es esclavo de la religión, disfruta del servicio, disfruta del poder hacer algo por el hermano, porque sabe que todo lo que hace, lo hace para Jesús. Y la verdadera vida es acompañada de la presencia de Dios a todos los que sirven. Por eso cuando Jesús andaba y decían, dejen que se acerquen a mí los niños, dejen que se acerquen, porque en lo más cotidiano encontramos la persona de Jesús. La persona de Jesús la encuentro en una discusión en la familia. Cuando mis hijos discuten o dicen esto o lo otro, uno tiene un mal carácter porque está levantándose en orgullo, o otro está intentando irse por un lado o por otro. Hay alguien que siempre recoge la persona de Jesús. Y esa es la actitud que luego marca la diferencia. El que se acoge a esa persona trae vida. El que se acoge al principio trae solución. Porque la verdadera vida sin Jesús agobia, pero con Jesús se disfruta. En el servicio pasa lo mismo. Cuando sirves a tu iglesia sin Jesús, te agobias, te cansas. Pero cuando sirves con Jesús, disfrutas. Y más aún, aprendes. Estás trapeando, barriendo o fregando. Hay una revelación si Jesús está a tu lado. ¿Estás viendo una película? Jesús te habla. ¿Estás viendo una película un poco endemoniada? Te habla. ¿Sí? Pero sin Jesús, aunque veas a Jesús con Frozen, eso, ¿cómo se llama la serie esa? ¿Cómo se llama la serie esa? Chosen. ¿Cómo se dice eso? The Chosen. Aunque estés viendo al mismo Jesús y no caminas con Jesús, no entiendes ni un cacahuete.
Por eso Pablo estaba diciendo, ¿quién de vosotros está intentando controlar a la iglesia con un espíritu religioso? Que lo único que le queda es ser Apple y por dentro una copia. Una vida santa y apartada para Dios busca agradarle en todo momento. Es una gran lección para mí en la vida. Una vida santa y apartada para Dios busca agradarle en todo momento. ¡Wow! Si ya lo sé. ¿Lo practico? ¿Tengo un deseo de agradarle todos los días? ¿Hago lo que hago porque le quiero agradar o porque en el fondo es mi ilusión? Es lo que me agrada, es lo que quiero hacer. Y lo vestimos. De Dios me hablo. Porque a alguien que Dios le ha llamado siempre es un facilitador de todo lo que tenga que ver con el reino. Nunca Dios vino con su reino para cumplir la voluntad ni mía ni tuya. Su voluntad es que Jesús sea levantado en todas las generaciones para que cada uno de los que escuchen y vean a nuestro Señor Jesús entiendan cuál es la vida con Dios. Tú dirás, hay que ser perfectos para que vean, porque somos... No, no hay que ser perfectos, hay que ser imperfectos como somos, para que vean que el único perfecto es Jesús. ¡Digan amén! ¡Oh, wow, gloria a Dios! Porque yo entiendo que soy un imperfecto redimido por la sangre de Jesús. Les guste o no les guste a otros. Nunca voy a poder pagar lo que Cristo hizo en la cruz. ¡Nunca! ¿Eso me deja en la posición del libertino? No. Pero por lo menos sé lo que estoy haciendo mal. Algunos no se dan ni cuenta. Y para acallar sus conciencias, intentas que otros sean iguales que ellos. Y los ponen al mismo nivel, rebajando su libertad. ¿Entiendes? Eso es lo que estaba cabreado el Pablo. Jesús nos puso en preaviso. Cuidado. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Yo necesito ser lleno del Espíritu Santo. Necesito que la persona de Jesús sea mi camino, pero necesito que la persona del Espíritu Santo sea mi mayor cita. ¿Por qué digo esto si las tres personas son uno? Porque cada uno tiene un trabajo en nuestro corazón. Así es como logramos, con el Espíritu Santo, así es como logramos reconocer el gran regalo de la vida eterna. Porque Dios mandó a Jesús, pero el Espíritu Santo es el boleto. David Sánchez, traducido, parafraseado, que nos va a dejar entrar al cielo sin el Espíritu Santo. Los demonios también creen, pero no por creer vamos a ir arriba, sino por tener a la persona del Espíritu Santo habitando aquí dentro. Él es tan respetuoso que Él habita donde tú le dejas. Él habla lo que tú le dejas. Hello, como dicen por ahí, hola, buenos días. Él quiere ocupar mucho más lugar, no para acusarte, sino para mostrar su gracia, su perdón, su regalo. Viviendo llenos del Espíritu Santo, gracias por ese amén. Perseveramos ¿en qué? En obediencia. Perseveramos en misericordia. Perseveramos en tantas cosas que no podríamos hacer nosotros por nuestra propia forma. Pero en Él es por su gracia que hemos pasado de muerte a vida en Cristo Jesús. Y nuestras vidas no pueden quedarse igual ante esta realidad. Una persona llega a Jesús, se convierte en rana, acepta a Cristo, y en el momento que acepta a Cristo hay una realidad en él. ¿Sabes cuál es? Que si realmente tiene a Jesús ya no vive para él, vive para los demás. A mí me pasó, y a veces ya no me pasa. Me pasó que cuando tuve el primer impacto con Jesús, cuando tenía 13 años,
al año me hicieron delegado del colegio, de la clase, perdón. Yo delegado de la clase. Pues sí, me hicieron delegado. Empecé a aprobar las asignaturas. Y tú dirás, ¿y eso por qué? Simplemente porque me sentía hijo. ¿Sabes? Algo pasó y dejé de pensar en mí, pensaba en Él, Dios me ayudó para todo aquello que no podía. ¿Sabes? Yo oraba por las noches y mis enemigos, me acuerdo de un tipo que se llamaba Félix del Val, no se me olvidará en la vida. Maldito sea. Pero al revés, luego le vi, porque me hizo la vida imposible. Me acuerdo que me gustaba una chica que se llama Isabel y me la quitó. Y tú dirás, pero si tendrías, ¿cuántos? 12 años. Esos primeros amores que te llegan ahí, de pequeñajo, que no sabes ni lo que te está pasando. Pero Dios que nos comprende, que sabe todas nuestras triquiñuelas, que conoce los escondrijos de nuestro corazón. Fíjate si es grande nuestro Dios, que en esas pequeñas cosas se preocupa. Y nosotros nada más que estamos pensando en lo grande. Y lo más grande está en lo pequeño. Y lo pequeño es que Dios, cuando tú le dices en la noche, ayúdame con este enemigo, se hizo mi amigo. Ayúdame con el colegio. Ayúdame con mi empresa. Ayúdame con mi familia. Dios está ahí. La persona de Jesús está ahí. Y el Espíritu Santo te hace que lleves una vida plena y abundante. No se ha olvidado de ti, ¿eh? No se ha olvidado de ti. Solamente te está esperando a que tú quieras que entre en ese apartado que tú cerraste. Es por su gracia que hemos pasado de muerte a vida. Por eso cuando Jesús es lo más importante en una iglesia, en una familia, cuando leemos la palabra y vemos en Isaías 6.1 que Él fue anunciado, y aquí como vemos en Lucas, que Él llega, se encarna y recoge el rollo de Isaías. Lo leo mejor, Lucas 4, del 17 al 21. Le dieron el rollo del profeta Isaías. ¿A quién? ¿A quién le dieron el rollo? Menudo rollo os estoy echando, ¿no? ¿A quién le dieron el rollo? Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. 20:21, lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles y les dijo lo siguiente: la escritura que acaban de oír se ha cumplido en este día. Jesús fue anunciado, Jesús hoy está aquí y Jesús va a reventar todo lo que es una copia, todo lo que no es genuino, simplemente porque Él no va a devaluar su mensaje. Él no tiene que quedar bien conmigo ni contigo. Él vino a morir y a mostrar salvación y un camino correcto para todo aquel que quiera vivir de esa manera. Y cuando funcionan las cosas y hay un avivamiento y hay algo diferente, ¿sabes cuándo es? Cuando lo sencillo, como esto que estamos hablando, se encarna en un deseo insaciable porque Jesús traiga vida. Jesús trae vida. Jesús, quiero ser un hijo. Jesús, quiero no ser un esclavo. Jesús, quiero conocer tu verdad. Jesús, quiero vivir la vida. Jesús,
quiero tener cuidado con mi futuro. Y a lo mejor, ahora en este instante, podría leer más textos, podría decirte muchas más cosas, pero lo único que tengo que decirte es, ¿qué vas a hacer con tu futuro? ¿Qué vas a hacer con lo que viene? Jesús ya hizo todo. No va a volver a crucificarse. Jesús no va a volver nada más que para aquellos que sean su pueblo. ¿Pero qué vas a hacer tú? Si no puedes hacer nada, si no puedes decir nada, yo creo que Jesús en esta mañana está provocando, como provocó a los de la sinagoga, y les dijo, yo soy el de la Escritura. ¿Tú sabes qué cara se les quedó? Pues este está flipado. Algunos están mirándome con esa misma cara. Los de internet tienen que decir, ¿pero qué está hablando? Algo tan sencillo. Porque lo más sencillo es lo más potente en el Evangelio. Dios envió a Jesús para que seamos libres. Vivamos en libertad, no como fariseos, no como esclavos, sino como hijos imprudentes, llenos de errores, que cuando ya están a punto de ahogarse pueden echar la mano arriba y decir, yo quiero vivir así, vivir como Jesús vivió, sin ninguna influencia diabólica. Puedo ser perfecto en su sangre, puedo ser lo que quiera ser, soy digno en su sangre, puedo profetizar, puedo leer, puedo cantar, puedo enseñar, porque Él es Jesús. Y todo lo que hagamos en esta vida loca sea porque Jesús está con nosotros. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a decidir? ¿Qué ocurre? Muy sencillo, que cuando tú quieres vivir una vida con Jesús, ya tus vacaciones son diferentes, Ya tu perspectiva de trabajo es diferente. Cuando Jesús simplemente lo usamos como un amuleto, tú y yo sabemos perfectamente cómo es esto. Cuando va mal, utilizamos el amuleto y algunos se quedan no muy lejos de una pata de conejo, Jesús. Pero Jesús no va a venir cuando gritemos ayuda si lo usamos como una pata de conejo. Por eso es importantísimo que tengamos la advertencia súper clara. Cuidado, cuidado. Cuando eran esclavos del pecado estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? ¿Cuál fue? La muerte. Pero ahora que hemos entendido que Dios nos ama, ¿cuál es la consecuencia? Que somos hijos. Que pasa algo en la iglesia. Que hay un deseo por Dios. ¿Qué vas a hacer? 3 veces te lo estoy preguntando. ¿Servir a Dios? Pues sí. ¿Más? ¿Qué vas a hacer? ¿Venir el domingo a la iglesia? ¿A la oración? ¿A lo que te digan? ¿A hacer lo que te digan? ¡Predica el Evangelio! Sal a la calle y predica el Evangelio. ¿Yo? Pero si yo soy un... Si eres hijo, si no eres esclavo, si entiendes lo que ha ocurrido en esa cruz y si realmente tienes a Jesús, predica el Evangelio.
Cuanto más vengas aquí a la iglesia, sé que la iglesia somos nosotros, cuanto más vengas sin predicar el evangelio, más peligro corres de convertirte en uno de esos que habla Pablo. Porque el problema no está en saber, sino en practicar. El problema está que cuando no practicamos es porque no andamos con Jesús. Y lo único que nos queda en esta historia, ¿sabes es qué? Es ser un esclavo. Y así nos sentimos muchos esclavos del pecado, de nosotros mismos, y nos morimos en nuestras... Predica el evangelio, disfruta de la sangre de Jesús. No vas a caer bien a todo el mundo, pero se levantarán vocecitas y pedirán ayuda. Tendrás que estar sensible para mostrar que el Espíritu del Señor está sobre ti ya. Que el Señor te ha ungido para dar salvación a los pobres, pobres necesitados, sedientos, de que cobre sentido su vida. Mucha gente se suicida simplemente porque no entienden nada y su desesperación la agarra al espíritu de la muerte. Y nosotros tenemos ese corazón que hemos entendido una eternidad con Jesús, la hemos aceptado y queremos, y otros ni la saben. ¿Cómo no mostrar esto? Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán libres y que los prisioneros serán puestos en libertad. Isaías lo anuncia. Jesús se encarna y ahora nos dice: estoy en vosotros, id y predicad el evangelio. Si no, seréis carne de cañón para que de nuevo volváis a la ley. Una ley que jamás podrá liberarte ni perdonarte, porque la ley de Moisés nos libera como la persona de Jesús.